Bienvenidos y bienvenidas a Radio Carecen. Hoy hablaremos sobre un tema clave para la tranquilidad y la protección de nuestras familias, el tema del plan de emergencia familiar. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Y cuáles son los pasos básicos para prepararnos ante una situación inesperada? Para esta conversación nos acompaña Claudia Sánchez, quien nos orientará con información práctica y recomendaciones. Bienvenida, Claudia. Hola John, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por hacer el tiempo y estar con nosotros el día de hoy. Para los que no lo saben, Claudia es miembro del equipo legal de Carecen. Entonces me gustaría que Claudia te nos presentara a las personas que nos están escuchando y nos hables un poquito de ti. Perfecto, sí, mi nombre es Claudia Sánchez y pertenezco al Departamento Legal de Carecen aproximadamente desde hace 3 años. Me desempeño en el Departamento Legal, como lo dije anteriormente, como paralegal de inmigración. Y normalmente nuestro trabajo es muy con la comunidad, ayudarlos con todos sus temas migratorios, legales, orientarlos, ayudarlos con sus aplicaciones, todo supervisados por nuestra directora legal, la abogada Jennifer Agustín. Claudia, te agradecemos por hacer tiempo y sentarte con nosotros el día de hoy para hablar de este tema importante, lo cual es el plan de emergencia familiar. En este momento es un momento de estar preparados. Es algo sumamente importante. Entonces, Claudia, ¿nos puedes decir qué significa realmente tener un plan de emergencia familiar? Sí, John, realmente estamos viviendo y atravesando situaciones migratorias complejas, toda la comunidad migrante y Carecen se está haciendo parte en esa ayuda, en ese acompañamiento y en esa orientación. Entonces, contestando a tu pregunta de qué es o qué significa tener un plan de emergencia familiar, podríamos resumirlo un poco en decir que un plan de emergencia familiar es importante tenerlo, sobre todo para aquellas familias inmigrantes que están en procesos ante migración o ante la corte, o para todas aquellas familias o personas que desconocen su situación legal migratoria en el país. Por lo tanto, un plan familiar es la manera de estar preparada toda la familia en caso de posibles detenciones por ICE, así como lo hemos visto en las noticias. Entonces, bien, un plan familiar es la forma de estar preparados, es la manera de estar listos para cualquier eventualidad. ¿Qué quiere decir esto? Tener poderes de tutela para los hijos, dejar poderes de representación para abogados, tener los documentos biográficos actualizados como para pasaportes, actas de nacimiento, etcétera. Y pues también podría agregarte que es una buena forma de prever la protección de su dinero, tomar decisiones sobre la disposición del mismo. En conclusión, podríamos decir que el plan familiar es una herramienta útil en estos tiempos para estar preparados ante cualquier acción legal que pueda vivir la familia en el futuro. Exacto, Claudia, y mencionabas puntos importantes, ¿no? Que tienen que ver no solo con los hijos, sino también con el estado económico de las familias, digamos, si tienen dinero guardado, ¿a quién le queda todo eso si la persona no está presente? Entonces, Correcto. ¿nos puedes decir cuáles son los riesgos de no tener un plan de emergencia familiar? Y también, no sé si nos puedes hablar un poco de cómo influye el país de origen en la creación de un plan familiar. Sí, bueno, vamos a comenzar contestando por la última pregunta con relación a lo del país de origen, ¿no? Para luego llegar a la primera. Y es con relación a lo que estás diciendo del país de origen. Es muy importante determinar y acercarse a sus embajadas o consulados. Es decir, para el plan familiar es importante usted identificar su embajada o consulado del país de origen, ya que es determinante ese apoyo con su propio país ante posibles o eventuales situaciones legales. Por ejemplo, averiguar los trámites legales de cada país para viajar con hijos menores de edad, qué requisitos se necesitan para naturalizar a sus hijos nacidos en los Estados Unidos. En fin, la conexión con su embajada es importante porque al final es el nexo directo con su país de origen. Recuerde que cada país tiene sus reglas, leyes diferentes. Entonces nosotros, por ejemplo, John, en Carecen los podemos ayudar a hacer su plan familiar, pero no tenemos un plan familiar exacto para todos porque todo va a depender también de su país de origen.
como te decía, cada embajada tiene reglas diferentes. Entonces son momentos importantes de que dentro del plan familiar esté ese acercamiento a su embajada para que usted pueda averiguar los trámites legales que va a necesitar adelantar o tener completados. Es de ser así, si usted tiene que emigrar nuevamente o regresar, sería la palabra, a su país de origen. Tú me hablabas sobre el tema del dinero. Por supuesto que el tema financiero es muy importante tenerlo en cuenta porque es recomendable que las personas hablen directamente con sus proveedores bancarios, es decir, donde se encuentre, donde tengan su dinero en este país, sea cualquier banco, ir y tener una reunión con un asesor financiero para que tenga las preguntas necesarias, como por ejemplo, si ese banco tiene sedes en su país de origen, si usted puede disponer de esos fondos estando en su país de origen, o si no es el caso, cómo es la mejor manera para usted retirar ese dinero, o si puede dejar un poder financiero para una persona. En fin, estas son cosas que se deben prever. Por eso están dentro del plan familiar que nosotros estamos tratando de que la gente adapte esta metodología de preparación, ¿ok? No, no solamente es sentarse con un abogado o con un representante legal, es hacer trámites administrativos ante su embajada, ante su entidad financiera, en este caso los bancos. Y nos mencionas que el desarrollo de un plan familiar no solamente es sentarse, ¿no? Sino que también tiene que ver muchas reuniones envueltas, muchas personas y entidades a las que a la persona que está haciendo este plan tiene que hablar, ¿no? Entonces, mucha gente tal vez se pregunta si el proceso de crear un plan familiar es complicado o en términos prácticos, ¿nos podrías decir como cuánto tiempo puede tomar armar un plan de emergencia? Sí, no es complicado, John. Solo se necesita la voluntad de las partes de hacerlo, es decir, tomarse el tiempo necesario para actualizar documentos, porque básicamente es dejar todos estos documentos al día. Como lo dije anteriormente, firmar poderes, designar apoderados. En fin, es un proceso que se puede llevar a cabo de una manera sistemática. No podríamos dar un tiempo exacto porque cada caso es diferente. Por ejemplo, hay personas que tienen hijos, hay personas que no tienen hijos, hay personas que tienen bienes inmuebles, hay personas que no tienen nada, ni hijos, ni bienes, ni dinero en el país. Entonces, cada plan familiar debe ser adaptado a cada familia. Pero no es complicado. Yo diría que más bien es un plan guiado para aprender a organizar los documentos, documentos legales, documentos financieros, planes de ruta. Esto también está dentro del plan de emergencia familiar, planes de ruta migratoria o legales, personas que no quieren continuar sus procesos migratorios, que no tienen, digamos, las ganas de seguir en el país y necesitan la orientación para hacer una salida voluntaria. Todo eso está dentro del plan familiar, o sea, cómo ayudar a las familias a que sea lo menos traumático posible y estar lo mejor preparados con sus documentación. Recuerda algo, John, muchas personas o muchas familias al llegar a los Estados Unidos se dedican a trabajar. Esa es la realidad. Todos llegamos a este país y nos dedicamos a trabajar, a trabajar, a trabajar y muchas veces lo que son trámites legales o lo que son organización de documentos legales, pues no queda el tiempo. Entonces, básicamente, para yo contestar más preciso a tu pregunta de qué se necesita o de si es complicado, la respuesta yo creo que se resumiría en disponer del tiempo. El tiempo es lo más importante porque como te decía, si usted no tiene el tiempo para ir a tener las consultas, dejar los poderes, hablar con su entidad financiera, pues no puede materializar este plan familiar. Exacto, muy bien lo que has dicho, Claudia, con respecto al tiempo, porque sí, al principio uno se enfoca en trabajar, en salir adelante, pero en los tiempos que estamos hoy tenemos que pensar en nuestro futuro, no de la manera que tal vez lo pensábamos 5 o 10 años atrás, no. Sí, correcto. Entonces hay que analizar todas las posibilidades. Y cuando entramos en esto, ¿no? Y especialmente cuando hay hijos de por medio, muchas familias temen que autorizar a alguien para tomar las decisiones por sus hijos en caso de que ellos ya no estén signifique perder la custodia completamente. ¿Nos puedes explicar qué es lo que exactamente significa eso?
Sí, es totalmente comprensible, John, que las familias tengan esa preocupación. Estamos hablando de lo más preciado para la familia, que son los hijos, ¿no? Entonces es un tema delicado. La autorización de tutela es importante que sepamos en qué consiste y es básicamente una herramienta temporal de planificación, ¿no? Que otorga a alguien la autoridad para gestionar los asuntos de un niño durante una separación de su progenitor. Básicamente ese es el poder de tutela, ¿ok? Es un poder provisional en caso de emergencia. No concede la custodia permanente, pero no obstante sigue siendo importante proporcionar esta autorización temporal para que alguien pueda tomar decisiones por el niño en ausencia de los padres. Recuerda que hemos visto en el día a día, en las mismas noticias, que sí han sucedido situaciones donde los padres son separados de los niños y estos niños menores de edad pues quedan a la deriva. Básicamente no hay una persona autorizada por los padres, un familiar, alguien de su confianza. Entonces, pensar en un poder de tutela es una protección. Sin embargo, es importante que enfaticemos que debe considerar todas las posibles consecuencias de una separación de su hijo y hay que estar preparados para eso. Pero no tener un plan puede tener consecuencias aún más graves, como perder el control sobre lo que ocurre a su hijo, dificultades para reunirse en el futuro o dejar a los niños sin un adulto de confianza que tome decisiones por ellos. Yo diría, John, que así como están las cosas, los padres deben elegir a alguien en quien confíen plenamente, un familiar, etcétera, y entender que la mejor manera de mantener el control total de sus hijos, pues sin duda es evitar la separación, siempre que sea posible, ¿ok? Entonces, obviamente que nadie quiere dejar a sus hijos en manos de nadie, esa es la realidad, pero hay que prever situaciones adversas, situaciones extremas, situaciones de riesgo, como te decía. Por eso es importante saber en qué posición legal estoy, en qué estatus migratorio está mi grupo familiar, qué tan vulnerables estamos para prever esos posibles acontecimientos. Pero sin duda es muy comprensible que hayan temores con el poder de tutela, pero también yo le diría a la gente que también es preocupante no tenerlo y que este padre o esta madre sea separado de sus hijos por un eventual arresto. Y ahorita que nos adentramos, ¿no?, a hablar de este tema de los hijos, para muchos padres y madres hay una gran duda de cómo hablar de este tema en casa, porque sabemos el peso que tiene y lo difícil que es. Entonces, Sí. ¿cómo recomendarías iniciar esta conversación con los hijos? Uy, sí, este es un tema delicado, John, es un tema bastante sensible para todos como padres, ¿no? Porque pues lo que menos queremos es que los hijos sufran, lo que menos queremos es que los hijos se vean involucrados en situaciones de estrés, pero yo diría que es importante que la familia esté unida pero que también esté informada. Es importante que la familia esté informada con la realidad de lo que están viviendo. Los hijos deben también estar preparados, saber que en caso de detención de los padres, ellos igualmente estarán protegidos. Yo te diría que para los niños es importante saber la verdad, pero también no se les debe dar tanto detalle legal que puede ser incomprensible para ellos, pues por sus edades, todo depende de la edad de cada uno de ellos. Tú no le puedes hablar de cierta manera a un niño de 4 años como se lo puedes hablar a un hijo ya de 16, de 14 o incluso de 9 o de 10. Entonces todo es dependiendo de las edades, pero en todo caso lo que yo más recomiendo es apoyarse con especialistas, terapeutas que le den las herramientas necesarias para abordar el tema de acuerdo a la edad de cada menor. Pero sin duda, las dos cosas más importantes, unión familiar y información. Ahora, abordando un poco el tema relacionado con los bienes. Cuando hablamos de un plan de emergencia, ¿qué aspectos relacionados con bienes, finanzas o propiedades crees que Ujú. deberían considerarse? Sí, dentro de nuestro plan familiar de emergencia, primero tenemos que identificar en qué posición está cada familia.
Como te decía anteriormente, hay familias que pues no tienen ningún bien inmueble, no hay nada de qué preocuparse, entonces no nos enfocamos únicamente con el tema de los hijos, ¿verdad? Pero en el caso de personas o familias que han tenido la bendición, la fortuna de tener bienes inmuebles, de que ya tienen propiedades, quizás no una, dos, tres, en fin, un número importante de propiedades, es de mucha importancia que también trabajen con relación a los poderes, poderes especiales. Este tipo de poderes deben ser otorgados de manera legal, con las especificaciones del bien inmueble o del bien mueble, etcétera. Entonces, es importante que sí, que usted ubique. Muchas, mira, en la práctica nosotros hemos tenido también clientes que tienen estas situaciones, es decir, que son dueños, que son propietarios y han evaluado la posibilidad de vender sus bienes ante eventuales situaciones de riesgo. Entonces, todo va a depender de qué quiere hacer cada persona. Estos son decisiones tan familiares y tan personales. Como por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, si a mí me deportan, pero yo quiero seguir manteniendo aquí mi casa, por ejemplo. Entonces voy a dejar un poder especial para tal persona que es mi hermana y es residente o es ciudadana y ella va a ser la persona encargada de tal y tal cosa. Entonces ahí es bueno hablar igualmente con el banco, si tienen un préstamo, averiguar todas las opciones legales. Pero también hay personas que dicen, no, yo quiero ir trabajando en el plan familiar en cuanto a ir vendiendo mis propiedades, porque yo definitivamente si me voy de este país, lo que quiero es empezar una nueva vida en mi país de origen. Entonces, bueno, ya el plan familiar es otro, ya no es dejar poderes, sino es ayudar a las personas a cómo comenzar a poner a la venta sus cosas, etcétera. Entonces, todo depende de la decisión personal, individual de cada quien. Y ahí sí, basándonos en eso, se les puede ir orientando qué hacer, dónde llamar, dónde averiguar, cuál es su entidad bancaria, el inmueble está pago totalmente o está en un crédito, se puede traspasar el crédito. Todo eso se averigua también con las entidades financieras. Entonces nosotros digamos que somos como un puente, ¿ok? Somos un puente que los vamos ayudando a ir haciendo paso por paso de este plan familiar. Gracias, Claudia. Si lo vemos de un punto de vista bien detallado, nos damos cuenta de que la creación de un plan familiar es algo que se necesita, como lo decías al principio, tiempo, se necesita una estrategia, diría yo, porque Sí, como correcto. lo mencionabas, no todos los casos son iguales. Conociendo la situación de cada uno, no puede uno confiarse en que la misma estrategia que tiene mi vecino me va a servir a mí también, ¿no? Entonces, Correcto, así es. y mencionaste diferentes áreas, ¿no? Que uno tiene que cubrirse y protegerse a no solo uno mismo, sino que a su familia, ¿no? Los hijos, bienes, deudas, o sea, todo eso es importante. Y muchas Y veces, yo me ujú, atrevería a decir algo, John, y disculpa que te interrumpa, pero yo me atrevería a decir que hay personas que creen que no hablando de esto y que no haciendo un plan familiar, no les va a suceder. O sea, como cuando la persona dice, no, no, yo prefiero ni hablar de ese tema y yo voy a seguir haciendo mi vida porque yo soy positivo y yo soy optimista y yo creo en Dios y a mí Dios me protege y yo no voy a atraer lo negativo, yo no voy a... Entonces hay que quitarse también esas limitaciones que nos ponemos nosotros mismos como medidas de protección, ¿ok? Es preferible tener un plan familiar que no vayas a necesitar a que lo vayas a necesitar y no lo tengas preparado. exactamente, porque puede haber la ocasión que la gente se dé cuenta demasiado tarde, hasta Ujú. cuando ya no está acá. En situaciones así se complica el trabajo, son más limitados los recursos porque uno estando fuera de este país ya no tienes el acceso directo a las personas o a las entidades las cuales te pueden respaldar. Tal vez nuestros radioyentes, después de escuchar esta entrevista, tengan una duda de cómo poder comenzar con este plan familiar. Bueno, la buena noticia es que en Carecen nosotros les ayudamos. Sí. Entonces, ¿nos puedes decir, Claudia, tú que estás más involucrada en el departamento legal y trabajando con estos diferentes casos, qué tipo de apoyo y servicios ofrece Carecen para ayudar a las familias a crear su plan de emergencia?
Sí, muy buena pregunta. Nosotros tenemos actualmente consultas legales toda la semana. Por medio de nuestras consultas, nosotros podemos determinar qué tipo de plan familiar se ajusta para cada familia. Y una vez que lo determinamos, los orientamos haciéndole seguimiento a cada cliente para que pueda consolidar ese plan familiar. ¿Qué quiere decir esto, John? Que en Carecen estamos abiertos en este momento y trabajando muy de frente con la comunidad en este tipo de planes, ¿ok? Te diría que muchas veces nos hemos llevado buenas sorpresas en cuanto a estos planes familiares porque, por ejemplo, hay personas que llegan a nosotros atemorizados. De hecho, tuvimos hace poco unos clientes que tienen esta historia y la señora vino atemorizada, queriendo que le ayudáramos a hacer su plan familiar para ella irse, hacer una salida voluntaria y resulta que ella tenía opciones legales para ajustar el estatus en Estados Unidos legalmente. Entonces, esta señora nunca había tenido una consulta legal de migración por lo mismo del tiempo que hablamos en el inicio. Trabajaba mucho, nunca tuvo esta iniciativa de tener una consulta legal o en una primera oportunidad le dijeron, no, usted no tiene opciones y ella se confió y siempre creyó que no tenía opciones legales de migración para arreglar. Y hay veces que sí, que nos conseguimos con personas que en estas primeras consultas legales vemos que hay opciones, que sí podemos hacer el plan familiar y a la par los podemos ayudar a iniciar su primer o su caso migratorio en los Estados Unidos. Llámese petición familiar de un hijo, llámese un ajuste de estatus que nunca hizo, alivios migratorios. Entonces, esto es muy importante, por eso es importante la consulta legal, porque como tú lo dijiste anteriormente, no podemos comparar nuestros casos con el vecino, con el amigo, incluso ni con el mismo familiar. Hemos tenido clientes que dicen, no, porque es que a mi hermano le pasó tal y tal cosa, pero resulta que cada persona tiene un historial migratorio distinto, es como una identidad, es como una huella. Cada identidad es aparte. Entonces, sí es importante la consulta. ¿Cómo o puede acceder a una consulta legal con nosotros? Llame a nuestros números 202-328-9799 y con mucho gusto nosotros agendamos esta consulta legal que también una de las cosas beneficiosas que tiene, también previendo el tiempo de las personas, es que la primera consulta es vía telefónica. Es decir, usted puede estar en su casa, puede estar en su hora de almuerzo, en su trabajo y planear esta consulta legal con nosotros para evaluar si tenemos ya que sentarnos a hacer un plan familiar o qué opciones tiene. Entonces, sí, el llamado es a eso, John, a que vengan con nosotros, a que se orienten, a que conozcan sus derechos, a que hagan un plan familiar y que, como lo dije anteriormente, es preferible hacerlo, planearlo y no tener que usarlo a que lo detengan, lo arresten o esté en una situación de riesgo migratoriamente y no tenga nada preparado. Así es, Claudia, y para todos los que nos escuchan, saben, el día de hoy les traemos información y a la vez le traemos la herramienta para que usted dé el primer paso y pueda desarrollar su plan familiar. Solo es de comunicarse con nosotros, como lo dijo Claudia. Nuestro número de teléfono es 202-328-9799. Y para ir cerrando, Claudia, ¿qué mensaje final te gustaría dejarles a las familias que nos escuchan? El mensaje final es que lo más importante, y eso lo decimos siempre en nuestros Conozca sus derechos, es que lo importante es estar informados más que atemorizados. El temor y el miedo es propio de cuando usted no conoce, cuando usted está, digamos, en total oscuridad de su caso. En cambio, si usted conoce su caso, conoce su estatus, conoce sus opciones, eso es la manera como poco a poco vamos venciendo el miedo. Entonces, más que estar asustados, es estar informados. Ese sería mi mensaje. No quedarse atemorizados solamente viendo videos de TikTok o de Instagram de gente arrestándose, sino acudiendo a saber cuáles son sus opciones, cuál es el plan familiar que puedo hacer. Es decir, movilizarse para lograr esa protección o esa tranquilidad que usted necesita y su familia necesita. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos el día de ahora y por compartirnos esta información. También a quienes Gracias, John, a ti por la invitación. esperamos que en un futuro nos puedas acompañar nuevamente. Con mucho gusto. Empodérate, infórmate.
al segmento legal. Les saluda Jasmine Cáceres, Senior Lead Paralegal en Carecen. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las tardanzas en las renovaciones de DACA. ¿Cuánto están tardando las renovaciones? En el pasado las renovaciones de DACA tardaban entre unas semanas hasta aproximadamente 3 meses. Sin embargo, actualmente el tiempo de espera ha aumentado significativamente. Hoy en día el promedio de espera puede ser de 4 a 6 meses. ¿Por qué están ocurriendo estos retrasos? Existen varias razones principales. Un alto volumen de solicitudes en USCIS, falta de personal, revisiones de seguridad más estrictas, errores en las aplicaciones y el envío tardío de las solicitudes. Estas demoras pueden generar consecuencias significativas para los beneficiarios. Entre los efectos más comunes se encuentra la interrupción del permiso de trabajo, lo cual puede afectar la estabilidad económica de las personas. Asimismo, existe el riesgo de quedar temporalmente sin protección migratoria. Las recomendaciones de USCIS son enviar la renovación entre 120 a 150 días antes de la fecha de vencimiento. Sin embargo, nosotros sugerimos aplicar hasta 6 meses antes para evitar problemas. También aconsejamos a las personas que a la hora de renovar sometan la aplicación en línea. ¿Por qué sugerimos esto? Porque en línea tú recibes un recibo al instante a la hora que tú sometas la aplicación y hagas el pago. También es fácil de recibir las notificaciones electrónicamente. Por eso aconsejamos a que las personas que hacen sus renovaciones hacerlo en línea. En resumen, las renovaciones de DACA están tardando más que antes. Con los tiempos pueden llegar hasta 6 meses. La mejor estrategia es prepararse con anticipación y enviar su solicitud lo antes posible. Y entre otros temas, queremos recordarles que Carecen puede asistirle con evaluación para ver si califica para la visa U. Algunos de los requisitos para este beneficio es haber sido víctima de un crimen y estar colaborando con la policía o estar dispuesto a ayudar en la investigación o proceso del crimen. Recuerde, si tienes alguna duda o quieres una consulta sobre tu caso en particular, puedes contactarte con nosotros. Carecen está aquí para ayudarte. Aquí con tu radio.